El día de hoy acá en el segundo día de Aguacero Comics en su novena versión, el Festival Internacional de Cómics de Valdivia. Ya a continuación, la charla llamada Difusión en el cómic, la importancia de la comunidad de la historieta, va a ser llevada a cabo a modo de moderador con Don Yanko Super. Hola. Hola Yanko, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esa presentación, Diego. El mundo del cómic es un mundo maravilloso, pero también con muchos cambios y giros inesperados, ¿cierto? Efectivamente, amigo. ¿Me podrías contar por qué es así? Porque igual que la vida, uno no sabe lo que se viene y hay que aprender a adaptarse nomás, así que Perfecto. a seguir dándole. Oye, y entonces, esta charla va a ser llevada a cabo por ti como moderador, pero también tienes invitados. ¿Puedes contarnos quiénes serán? Efectivamente, tenemos dos invitados interregionales. Tenemos a Bruno de Chile en Viñetas, que está ahora en Santiago. Bruno, que está acá en la pantalla. Hola, hola a todos. Qué pena no poder estar allá, pero bueno. Buena. Sí, la pega lo consumió. En este momento en Nueva York, en su departamento en Empire House. Claro. También nos va a acompañar más rato Ariel de Garaje Hermético, que lamentablemente se vino en auto, pero quedó en pana, así que esperemos que puede conectarse. Igual un importante difusor de la historieta. Y, preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian González y soy el director de FIC Santiago, el Festival Internacional del Cómic de Santiago. Gracias gracias por hacerme subir al escenario a hablar con ustedes. ¿De manera inesperada? Sí, de manera inesperada, pero no, feliz. Oye, los felicito, primera vez que vengo a Valdivia y a Aguacero. ¿Qué tal te pareció? Me parece espectacular. Creo que es todo lo que uno que le gusta la historieta le gustaría hacer en Santiago. Pero obviamente en Santiago hay que competir con un montón de cosas más. Entonces, pero me parece espectacular. Los felicito, chiquillos, y ojalá que sigan creciendo. Y bueno, por mi parte, lo que necesiten en apoyo, yo feliz. Ok, entonces demos el inicio entonces a esta charla. Yanko, yo te paso el micrófono y antes que todo, si la gente tiene preguntas, ¿puede levantar la mano durante la charla o al final van a dar un espacio para las preguntas? Al final entonces la gente puede hacer sus preguntas. Ok, entonces Yanko... Crítica y cualquier cosa nos pueden decir. Ok. Sí. Muchas gracias por esa presentación, Diego. Buenas tardes a todos, todas que están acá en el segundo día del Festival Aguacero Comics. Muchísimas gracias por estar aquí, por apañar. Como nos había presentado Diego, aquí somos todos gente del área de la historieta, ¿no? Yo me presento, soy autor de cómics, soy el actual presidente de la Asociación de Cómics y miembro colaborador de la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena. Cristian, como se presentó, es el fundador del Festival Internacional de Cómics de Santiago, uno de el evento más importante de Chile, podríamos decir, en el centro. Y Bruno, que es uno de los más importantes difusores de la historieta, ¿no? Si podrías hablar un poco de tu trabajo, Bruno, de cómo cómo te integraste a esto, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo. Cuéntanos un poco. Sí, gracias, Yanko. Efectivamente, bueno, yo tengo una página en Instagram que es Chile en Viñetas, que empezó de aburrido, empezó en pandemia. Y como en pandemia todos estábamos aburridos y encerrados, y yo tenía harto cómic chileno, que sentía que no tenía tanta difusión e incluso como la difusión que merecía. Decidí crearla, aparte que, bueno, mi pareja también se hizo una página de literatura infantil y vi cómo era entretenido esta cuestión de ir creando comunidad y conversando con gente que tiene gustos parecidos, similares. Y ahí empezó como de forma súper tranquila, sin mayor contacto con una persona que lee cómics como cualquier otra. Y de a poquito fue escalando. De hecho, tú fuiste uno de los primeros que se contactó conmigo para pasarme una copia de Lupo, las famosas colaboraciones, y fue como, mira, hasta puedo llegar a leer cómics sin necesidad de gastar plata. Como una buena rata. Claro. No, pero en serio, fue como, ya, y en el fondo, si este tipo, que no te conocía en ese momento, ahora somos amigos, pero en ese entonces, si este tipo se contacta con alguien que no conoce, es porque algo se estará haciendo bien. Claro. Y ahí fue escalando, y ya llevo, bueno, si esto pasó en pandemia, van 3 años, en los cuales, si bien, claro, por ahí la popularidad no se compara a estos bookstagramers y gente que llega a cientos de miles de personas en algunos casos, o decenas de miles, sí he llegado a números que en el fondo yo estoy bastante feliz porque igual, si el cómic es un nicho, el cómic chileno, como siempre se dice, es el nicho del nicho. Exactamente.
Entonces ahí poco a poco y sobre todo compartiendo. Y una de las cosas que más me gustaba en ese sentido, aparte de poder participar en instancias como esta, es que pude ir conociendo a los autores y a su vez también sus procesos de trabajo más allá de escuchar entrevistas o escuchar las charlas de eventos como Aguacero. Buenísima. Sí, no, y súper importante que estés acá también para que la gente sepa que siempre vemos como el producto final, ¿no? Como que vemos el cómic como un objeto, pero no vemos todo lo que hay detrás y toda la comunidad que a veces la gente, la mayoría no sabe, como que hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia en el medio. Y ahí es súper importante la pega que hacen ustedes como difusores. Quería colgarme también de lo que habías mencionado, Cristian, de cómo llevas tantos años. Tú eres el que, acá de los tres, el que más tiempo lleva en la comunidad de cómics. Quería preguntarte, Sí. ¿cómo has visto la evolución de eso? ¿Crees que ahora, no sé, en los últimos 10, 5 años, hay más interés, hay más gente que conoce de esto? Oh, ahí está Garaje Hermético. Hola, ¿cómo acaba de estás? unir. Hola. ¿Te escucháis o Bien. no? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Bien. ¿Estáis cambiando la rueda? Sí, ni eso alcancé, mejor ni les cuento. Al menos salvamos con vida, porque la verdad también no Chuta. iba Ah. solo en el camino, así Ya, que no me voy a reír eso, entonces. eso No es te... lo más complicado. Ya. Sí, para la no, gente por que... suerte, Perdón, para la gente que está conectándose ahora, Garaje Hermético se acaba de unir, al igual es un gran difusor de Santiago. Lamentablemente quedó en pana para venir acá, así que nos apoya como puede. Disculpa, te voy a saltar un poco la Sí, pregunta, no, por Cristian. supuesto, empieza. Garaje, Ariel, cuéntanos un poco de... Estamos hablando un poco de la perspectiva del cómic chileno, de lo que es hacer difusión, hacer comunidad. Cuéntanos un poco de tu trabajo, que igual es súper importante en temas de difusión. bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Yanko, y a la gente de la organización del Festival Aguacero. Lamento no estar allá porque en verdad tenía muchas ganas de estar presente, era la primera vez, así que, bueno, vamos a buscar la forma de participar en alguna próxima instancia. Pero efectivamente, mi nombre es Ariel Valdés, yo partí en el cómic como hobby, en verdad, porque a mí me apasionaba, creo que fue lo que me abrió las puertas a hacer lo que hoy día hago, y aunque no tiene que ver necesariamente con cómic, creo que fue justamente eso lo que valoré. En el fondo, que el cómic te abre una ventana a distintas realidades. Y esas realidades obviamente vienen de la historia, de la experiencia, de los diferentes creadores que de alguna forma u otra plasman ahí su concepción de la realidad y sus intereses, sean o no parte de lo que a lo cual ellos se dedican. Entonces, es muy bonito eso, y bueno, a raíz de eso yo descubrí un mundo. Yo soy biólogo, ¿ya? Entonces, para mí fue súper entretenido este viaje que ocurrió a través de las viñetas, porque de alguna forma u otra, leyendo principalmente Tintín y Mampato, me motivé a descubrir el mundo de esta forma, y siento que es algo que deberían todas las personas de alguna forma experimentar, ¿ya? Y creo que hoy día, como herramienta educativa o como simplemente por entretención, a veces no se le da la suficiente relevancia al cómic. Entonces, en ese sentido, y por todo lo que para mí significó, consideré que era importante también transmitir eso a la gente y realzar el valor del cómic, de la historieta, de la narrativa gráfica en general en Chile. Y empecé con esta iniciativa que es el Garaje Hermético, que además también surge en un momento muy particular porque ocurre cuando estaba terminando el periodo de vida de la Galería Plop, que también era un bastión ahí de la resistencia a la divulgación del cómic en Santiago. Uno de los últimos eventos que tuvimos ahí fue con Félix Vega, ¿verdad? Que el hijo de Óscar Vega y el autor de Juan Buscamares, bueno, de tantas obras, un dibujante muy destacado del ámbito nacional. Y a mí me impresionaba cómo en esa instancia tenía la posibilidad de compartir tan de cerca con Félix, pero había muy poca gente que había asistido al evento. Entonces yo dije, aquí hay algo que estamos haciendo mal. No puede ser que hay un autor de tan larga trayectoria, tan reconocida afuera, y cuando se presenta aquí en Chile la gente no valora su trabajo o incluso no lo conoce. Entonces ahí tomé la decisión de empezarme a dedicar en esto, y ahí me di cuenta obviamente que hay un vínculo muy importante entre la creación de obras, la alimentación del mundo de la historieta, de la industria de la historieta, así que podemos hablar de industria de la historieta en Chile, para que siga vivo. Claro. Y en ese sentido la comunidad es muy importante. Exactamente. Tenemos que generar ese vínculo, tenemos que mostrar las obras que se están haciendo. Hay
un oficio, un trabajo muy importante, hay una multiplicidad de roles que trabajan en la industria del cómic y mucha gente no lo sabe. Exactamente. No, es súper importante eso que mencionas de la industria creativa y de los distintos eslabones que hay, porque la gente cuando oye cómic o en cualquier producto cultural piensa en los creadores, ¿no? Como que uno cuando una película piensa en el director, en el cómic piensa en el autor, pero no se da cuenta que hay toda una cadena detrás, ¿cachai? Está el editor, está el difusor, como ustedes, están los lectores, que igual es súper importante, ¿cachai? Los profes, quienes hacen eventos. Antes de que te unieras, Ariel, estamos hablando un poco de cómo ha cambiado el panorama en los últimos años, ¿no? Porque como tú mismo mencionas, antes mencionaba Félix Vega, no venía mucha gente. Y estaba preguntándole a Cristian cómo ha visto este progreso del interés por la comunidad en el cómic chileno. Bueno, como conversamos al principio, siento lo que pasó más o menos como el 2011. Creo que es como para colocar un hito o un corte, podríamos del 2011 en adelante. Pero se nota que hay una progresión gigante. En el sentido, más que nada, por el tema de la creación. Yo creo que generalmente a nosotros siempre se nos catalogó, de repente en el tema del cine, siempre con el tema de que nosotros hacíamos películas siempre de, ¿cuánto se llama? De dictadura y todo. Y está bien, corresponde, pero también hay más historias, hay más cosas. Y es interesante lo que también ha hecho la historieta, es decir, se están contando historias, se están contando cosas nuevas, y eso es súper interesante. También es súper interesante lo que se ha hecho hace un tiempo en adelante con el tema de también perpetuar la historia, porque también necesitamos volver a encontrarnos a través de la historia. Es decir, obviamente un país que no tiene historia va a cometer los mismos errores una y otra vez, entonces tenemos que saber qué nos pasó hacia adelante. Lo que ha hecho Carlos Reyes, con Rodrigo Belgueta y un montón de cosas, ha hecho que las nuevas generaciones también revisiten la historia y la reconozcan como tal y la hagan suya, y para no cometer esos errores. Pero siento que hay una progresión en el tiempo. Yo, en el caso mío, yo lo puedo ver en el sentido de, me acuerdo que el 2013 nosotros cambiamos nuestra forma de hacer FIC Santiago, y es la que estamos haciendo desde ahora, que es una plataforma de difusión gratuita. Es gratuito el evento, no se cobra entrada y está sentado netamente en la historieta. También están nuestros primos hermanos, que son los ilustradores, que hablamos, entre comillas, es el mismo lenguaje, pero se desarrolla de una forma distinta, y los autores van bailando entre uno y otro modelo. Pero yo un ejemplo, inclusive lo hemos conversado acá con algunos. Yo me acuerdo que la FIC del 2013 habían 8 editoriales y más o menos como 25 artistas en el Arteale. Y la FIC de este año habían 25 editoriales, estamos hablando de gente que saca más de 3, 4, 5 títulos y muchos más. Claro. Y solamente en el Arteale habían 65, claro, de todo Chile. Entonces, si eso nos muestra una progresión en el tiempo, exactamente, entonces es súper importante y es valedero que hoy en día las nuevas generaciones se están dedicando y encuentran la posibilidad de hacer un nicho y que en el fondo hace que la gente se acerque y conozca un poco más de lo que se está haciendo, tanto en la calidad del arte y de la historia que se están haciendo. Sí, exactamente. Ariel, quería ver tu perspectiva, que tú vienes un poco después de Cristian, ¿no? ¿Cómo has visto tú, desde tu lente, ¿cachai?, el progreso del cómic chileno? Bueno, ahí es interesante el tema que toca justamente Cristian, porque creo que efectivamente hay un tema ahí de reencontrarse con la historia que nos permite el cómic. El tema es que muchas veces no se tiene en consideración como herramienta documental, ¿verdad? Claro. Y ahí en ese sentido lo que está haciendo Carlos Reyes, Rodrigo Belgueta da cuenta de eso, ¿sí? Y bueno, hay otros autores que ya también lo han empezado a hacer. Pero más allá de temas políticos, creo que también tenemos que recordar constantemente la evolución que ha tenido las narrativas en general, sí, no solamente en temas políticos, porque está bien efectivamente como tener ahí el cómic como una herramienta que nos ayude a recordar hechos nefastos de nuestro pasado o no, ya hechos históricos, hablemos en general, pero también hay que recordar que la historieta es muchas cosas más, ¿verdad? Y creo que Chile ha hecho bien en identificar eso, y hoy día, como dice Cristian, esta industria se ha ido diversificando contra viento y marea, contra todas las vicisitudes y complejidades que tiene, porque
Cristian dice, hay muchos que se están dedicando, yo sé que hay mucha gente que se está dedicando, pero todavía me queda la duda si efectivamente es rentable. Y hay algo que tenemos que analizar, porque hay gente que lo está haciendo con un estándar muy alto y publicando en editoriales internacionales de larga trayectoria, como DC Comics, como Marvel, ¿verdad? Otra a lo mejor de no tan reconocimiento a nivel internacional, pero sí de mucho peso en Norteamérica, en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces sí creo que ha habido un progreso notable, pero ¿cómo hacer en el fondo que esto se mantenga así? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que creo que hoy día estamos pasando por una época de una sobresaturación de información, de contenido, entonces la competencia es muy grande. Entonces, creo que por un lado, justamente el darle valor a todo el trabajo que implica la historieta es algo que tenemos que hacer nosotros como público, ¿verdad? Y como divulgadores, en el fondo, para que se respete y se mantenga alimentada esta historia, y por este rubro. Y por el otro lado, en el ámbito de los creadores, también creo que está esto de profesionalizarse. Y ahí creo que justamente las editoriales han tenido un rol importante, porque teniendo una formación profesional o no, han empezado a dar lo mejor de sí justamente para elevar el estándar. Y eso ha empezado, creo, a posicionar a Chile en el mundo en estas temáticas. Sí. Y en los diferentes formatos, que creo que también eso también está súper interesante, que hoy día hemos visto no solamente una diversidad de narrativa, de estilos, sino que también de formatos. Hoy día Chile también se está abriendo justamente a esta posibilidad de empezar a publicar en digital, empezar a publicar en webcomic, tomar influencias del manga, ¿verdad? Y empezar a tener autores que están, por ejemplo, destacando la Shonen Jump, como fue en el caso de... Psycomic, claro, entonces Psycomic ahí con Armados, entonces creo que, no sé si estamos viviendo una segunda era de oro para mantener obviamente como las cosas, como los pies en la tierra, pero sí creo que estamos teniendo un desarrollo bastante interesante y que deberíamos tomar el valor de lo que Chile está produciendo hoy en día y comenzar a mostrarlo con orgullo. Claro. Así como, por ejemplo, no sé, nos sentimos orgullosos de repente de la selección chilena, por ejemplo, cuando juega un partido y gana, que eso no ocurre hace tiempo. Hoy no. Que eso no ocurre hace tiempo, ¿verdad? Hoy día tenemos una tremenda selección nacional de dibujantes, guionistas, coloristas, ¿verdad? Rotulistas, que la están rompiendo afuera y se están haciendo una tremenda trayectoria. Así que ahí la invitación yo creo que es a poner ojo en lo que ahí está ocurriendo, como dice Cristian, mirar el recorrido que ha tenido la historia de la historieta, de la narrativa gráfica en Chile y ver dónde estamos. Y que hoy día lo estamos haciendo muy bien, hay un montón de autores y autoras destacados y tenemos que empezar a darle vitrina. Y ahí creo justamente que el empezar a combinar las diferentes aristas, los diferentes actores que forman parte de este rubro es importante. Así que en ese sentido felicito enormemente, por ejemplo, el trabajo que hace Cristian González con la organización, obviamente, de la FIC y a todas las personas del Festival Aguacero y otros tantos festivales que hay a lo largo de todo Chile. Sí, no, es súper importante lo que mencionas y también me hace un poco sentido lo que mencionabas de la creación de industria, ¿no? Porque en el fondo esto de que si es rentable o no, me pasa que yo junto con muchos colegas hacemos este trabajo que es como el trabajo para afuera, ¿no? Que es como trabajamos por encargo, que se le llama. Que básicamente nos mandan un guión de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, etcétera, y nosotros hacemos las páginas de cómic, tenemos un sueldo por eso, pero el punto es que eso no se ve reflejado en la industria nacional, ¿no? Porque es un cómic que hacemos como para afuera. Es lo que hace Claudio Muñoz, Diego Toro, Javier Argandoña, yo, etcétera. Pero claro, después uno hace eso como para sobrevivir, por así decirlo, pero para después que quedes en Chile, ¿no? Para que tus obras estén en Chile es otra cosa porque hoy en día es difícil vivir de eso. O sea, el mismo Gonzalo Martínez, que es un autor de lo destacado, mencionaba que igual los royalties no eran tan buenos, y él publica con Planeta, o sea, una editorial mega gigante de cómic, y aún así está costando llegar, ¿cachai? A que sea una retribución buena de dinero, ¿no? Para poder hacer esto como un trabajo, ¿no? Que comente primero, porque no, tú querías decir algo. Sí, y ahí con eso le paso un poco la pelota a Chile en Viñetas, que tú ahora llegaste un poco al último con el tema de difusión. ¿Cómo has visto tú el progreso también de lo que mencionaba Ariel, de la calidad, de cómo ha subido la calidad y la profesionalización de este rubro? ¿Cómo lo has visto tú, Bruno?
Mira, a mí me pasa que yo todos los años intento hacer, digamos, una recopilación de las cosas que se han publicado en el año, justamente en miras a los premios FIC, los premios PEPO. Entonces, tanto de cosas que he leído como que no, porque uno igual no puede leer todo lo que hay, obviamente. Entonces, respecto a la pregunta específica de calidad de profesionalización, se está publicando tanto, porque es realmente mucho lo que se publica, que puede ser un poco impopular, pero a veces se sacrifica un poco la calidad y se privilegia la cantidad. Pero, a su vez, este gran auge que ha tenido en términos cuantitativos hace que ciertas editoriales que están haciendo un trabajo muy, muy serio, más allá de que también es un gran mérito lo que decían recién, que un par de transnacionales se hayan sumado como un poco al carrito de los cómics, como Planeta, Penguin, y que sobre todo Planeta en particular, que está publicando muchas cosas chilenas, y bueno, gracias al editor Diego González también, que se la juega mucho por eso, y que siempre está en la FIC, siempre está en Chazam, ahí haciendo como, difundiendo también, al final con su rol de editor, pero como tratando de llegar a la mayor gente posible, ha hecho que haya una cierta competencia, y en esa competencia, suena muy milenio lo que estoy diciendo, pero no, en ningún caso. Pero sí hay una competencia sana, digamos, que hace que se vayan perfeccionando cada vez más, y hay un par de editoriales, o más que un par, hay varias editoriales, muchas de las cuales están ahora en Aguacero, que tienen un producto de calidad, incluso material. Claro. Una cosa es el contenido propio del cómic, pero materialmente uno ya ve que no es solo una fotocopia a veces mal impresa, que también es, cuando no hay más medios, se hace lo que se puede, pero sino que están muy, muy bien hechas. Y en ese sentido también, yo sé que hay muchas editoriales de estas independientes, que al final uno desde el desconocimiento puede decir que ya debe trabajar mucha gente, y en verdad son una o dos personas que hacen todo, desde ir a buscar las copias, hasta ir a dejarlas, diagramarlas y todo. Pero que se van como intentando mejorar cada año, publicar más cosas, publicar cosas más distintas, también es súper importante, y yo creo que los eventos son fundamentales para ver la variedad de cosas que hay en temática. O sea, está bien, está el cómic más político, que es una parte al final, si uno lo ve en números, minúscula, si compara con todas las cosas que hay. No sé, personalmente, de mis top de cómics está Al otro lado del vidrio, que es un cómic medio autobiográfico, y la saga Fuego y Acero de Claudio Muñoz, el otro de Antonio Bañado, Al otro lado del vidrio, que es una ficción histórica de samurái y de vikingos. Y pueden estar en el mismo nivel. Y a su vez también un manga de Paulina Palacio, cuyo público objetivo es a lo mejor más como niñas, adolescentes, preadolescentes, y que la está rompiendo, y que es la que más la rompe en el país. La mujer industria, po. Sí, hasta en Latinoamérica. Sí, verdad. Sí, verdad. Entonces, esa variedad hace también que, en el fondo, si yo hago mi estilo, no puedo, o debería ser así, no siempre pasa, pero no puedo llegar y publicar cualquier cosa, porque si voy a una feria y tengo mi cómic que está hecho solo por sacar, y al lado tengo a la Paulina Palacios, Claudio Muñoz, Antonio Bañado, no me lo van a comprar, pues. Entonces, a lo mejor puedo publicar lo mismo, pero demorarme un poco más de tiempo para hacerlo mejor, en vez de solo publicar. Y eso también va como aumentando la calidad. Y lo que quería decir también, a propósito, no de este mismo tema, pero algo que había comentado Cristian antes, que la gracia de eventos como Aguacero o como FIC, no sé, por ejemplo, Chile en Viñeta no existe sin FIC. Yo la primera vez que fui a la FIC y vi el stand de Ariete, que sé que están en Aguacero, y veo a un Claudio Muñoz haciendo sus dibujos, y yo dije como, nunca voy a estar con Katsuhiro Tomo en San Joaquín para que me firme algo. En cambio está este tipo de Temugo que encuentro capísimo, y me puede firmar esto y puedo conversar con él. Sí. Y eso, que no sean ferias solo de venta, sino que sean ferias al final de interacción, de comunicación, de, nuevamente, formar comunidad, es lo que hace que uno enganche y que uno quiera volver el año siguiente, y no solo a FIC, sino que de repente pegarse un viaje a Valdivia, pegarse un viaje a Concepción, Antofagasta, o no sé. Sí. Es un punto súper interesante, porque hay un tema que yo siempre lo he valorado en el sentido de que cuál es la diferencia entre, a lo mejor no un festival, sino que una feria en la cual se involucren las editoriales. Siento que cuando uno va a un lugar de cultura en general, uno trata de poder interactuar con los autores, con la gente que está haciendo cosas. Entonces, bueno, lo dijiste tú en el sentido de que pasa mucho que mucha gente que compra las cosas de repente en una librería, porque existen también las historietas, están publicadas, cuántas amas se venden en la librería, y de repente esperan estos eventos para llevar su ejemplar para que el autor se lo pueda firmar. Claro. Le pueda hacer un dibujo, o por último decirle, oye, te sigo en las redes sociales, te sigo en Instagram,
y ahora te estoy conociendo personalmente. Y así pasa mucho cuando vienen autores de Santiago a regiones, lo mismo, es decir, les debe pasar a un montón de autores que llegan a regiones y dije, oye, te sigo en redes sociales, me encanta y qué rico que estés presente. Entonces, es un valor agregado que uno le da, en el fondo, también al marketing de la editorial. Es decir, si Ariete estuviera acá con todo lo que pasa en la FIC, que lleva a todos sus autores, entonces tiene una firma masiva, entonces obviamente da un plus distinto, sobre todo también en el tema de la venta. Y quería hablar un poquitito lo que dijo Garaje Hermético, en el sentido de que si es comercialmente viable todo esto que se está haciendo o no. Yo una vez lo conversé con Eduardo Rizzo, un destacado dibujante argentino, y él me decía, ¿sabes qué? Si yo no hubiera hecho un fanzine, yo no hubiera llegado a dibujar una de las mejores historias de Batman para DC. Entonces me decía, siento de que si algún momento llega a ser comercialmente viable, puedo vivir de esto, es un plus. Es un plus. Siento de que, y lo encuentro toda la razón, y siento que a nosotros y en general, los que están acá presentes, el público en general, nosotros lo que hacemos en general nos gusta porque tenemos pasión. Y cuando no exista pasión por lo que estamos haciendo, vámonos para la casa a hacer cualquier otra cosa. Y yo creo que todos los que estamos acá, nosotros, bueno, en el caso mío, que yo hago un evento de historieta, ustedes como difusores, Yanko con su trabajo, lo mueve la pasión. Yo creo que si no existe pasión en lo que estamos haciendo, digamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra cosa. Y lo mismo el fin de semana. Es decir, si no te gusta la historieta, anda a ver fútbol o cualquier otra cosa, pero no te dediques a esto. Yo creo que lo importante en esto, a los chiquillos sobre todo que están empezando, y como decías tú, que en el fondo hay muchos que se desesperan por publicar, como una desesperación, así como, ojalá que me publiquen. Cuando hacen revisión de portafolio, lo vemos acá mismo, que hay varios, gente que está revisando portafolio, en la FIC también pasa, que de repente, no sé, pues van y lo único que quieren es que se publique, quiero publicar esto. Claro, es porque hay una pasión detrás, y yo creo que eso nos mueve a mucho. Es decir, si no tuviéramos la pasión por lo que nos gusta y lo que estamos haciendo, no tiene sentido. Ahora, si eso es rentable en el futuro, es un plus. Es decir, es un plus de llegar a la meta o llegar, porque al final de cuentas siento de que en general los artistas en general nunca llegan a un tope. Yo creo que ninguno, hasta el más conocido del mundo de la historieta, no sé, se me ocurre Frank Miller, no sé, cualquier persona que como top. Yo creo que él tampoco ha tocado techo. Él sigue, ¿cuánto se llama? Dándose cuenta de que su trabajo nunca llegó como al máximo, sino que siempre hay gente que es mejor que ti, siempre está y perfeccionándose y esas cosas. Yo creo que y es importante también que existan estas comunidades, la posibilidad de los difusores, los eventos, los artistas, porque se crea la sinergia y es interesante. Y invito también al público en general a conversar, preguntar, no tener ese miedo de acercarse. Es decir, de repente pasa, yo lo veo en el evento que hago yo y también les debe pasar a ustedes, en el sentido, van con sus carpetitas y mira, ¿me puedes revisar el trabajo? Dame un feedback, que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y en general esto es una sinergia. Si no hay una comunidad de esto, no llegamos a ningún lado. Y independiente de que existen el tema de que hay gente que se lleva mal unos con otros y todo el tema, pero al final siempre hay una sinergia, siempre hay una comunidad que nos tiene que apañar para que esto siga progresando en el futuro. Sí. No, y eso que mencionas tú de la pasión es súper real. He escuchado muchos autores que dicen, no, yo trabajo para afuera para generar lucas y con las lucas las gasto en publicar mi cómic acá en Chile, como mi proyecto de autor. Pero es que es esencial, porque en el fondo, no sé, bueno, un ejemplo chileno, no vamos a poner un ejemplo fuera. Nelson Daniel. Claro. Nelson Daniel se trabaja años para Estados Unidos, él está trabajando para Japón, en Leyendary y un montón de cosas. Pero hace poco sacó en Planeta una historieta sin texto, con un formato muy extraño que no te cabe en ninguna parte en una biblioteca. Entonces se puede dar el lujo, ¿me cachai? ¿No? Entonces, y es por eso, porque en el fondo los autores en general dicen, bueno, ganaré plata trabajando para el exterior, pero también quiero algo de autor. ¿Cachai? No, eso es importante. Sí, no, eso es súper importante que mencionas. De hecho, me acuerdo algo que conversé con Claudio Muñoz, que es un dibujante de Temuco, que él decía, en Chile aún no hay industria, pero la gracia de que sea eso es que tenemos muchas facilidades. Porque siempre tenemos a admirar la industria de Francia, la industria de Japón, la industria de Estados Unidos, pero igual tienen sus cosas negativas, por así decirlo. Por ejemplo,
En Francia están mucho rato metidos con el formato del libro álbum. Tiene que ser con ciertas características, con cierto tema, etcétera. Y muchos autores publican muchas cosas, pero pocos llegan a vitrinas. O sea, tienes una calidad enorme, muchos autores publicando en las comiquerías, pero solo de una semana porque después tienen que ser reemplazados por los siguientes. Y hay una competitividad enorme y los artistas no pueden vivir de sus obras. Tienes en Estados Unidos, que es casi como una fábrica de producción de salchichas, ¿no? Produciendo todo el rato muchas cosas. En Japón tenemos el tema de la salud mental, ¿no? Muchos autores que mueren por hacer sus obras. Entonces, en Chile se da una cosa súper rara, que como no tenemos industria aún, tenemos esa facilidad y ciertas ventajas que a veces no nos damos ni cuenta. Claudio Muñoz incluso decía que el mejor lugar para hacer cómic en el mundo era Chile. Decía, no, se sentía súper cómodo, podía hacer el formato que él quisiera, las editoriales son súper amenas, ¿no? Hay una relación con el público también súper positiva. Entonces, igual como que ver lo bueno y lo malo de la industria en la que estamos y la comunidad que se va generando. Sí, eso es verdad. Y lo otro, que también hay un tema de que nosotros, a pesar de que estamos metidos en Sudamérica, somos una isla. Estamos, ¿cuánto se llama? Por el norte desierto, ¿cuánto se llama? Los hielos, la cordillera, el mar. Entonces, prácticamente somos una isla. Y es súper interesante cuando uno viaja o conoce materiales de Latinoamérica acá alrededor, se da cuenta de que la industria chilena es súper prolífera. Sí. Te das cuenta de que estas cosas no están pasando, estas cosas no pasan en Uruguay. Claro. Estas cosas no pasan cuando son en Paraguay, en Venezuela no existe, en Colombia también. Entonces, es increíble cuando van con material chileno, uno puede llevar también a feria, se dan cuenta de que, mira, qué interesante, ¿sí? Esto no pasa en nuestros países. Y de repente uno se obsesiona un poco con el mercado americano. Claro. Y lamentablemente se asocia mucho el cómic a los superhéroes y como la meta llegar a Gringolandia. Pero en el fondo lo que se hace acá no se hace en otras partes del país, de Latinoamérica. Y podría decir en algunas partes del mundo no existe lo que hay acá en Chile. Sí. No, y una cosa que también, para vincular un poco el trabajo que hacen ustedes como difusores, hay un término que me parece súper interesante, que es el tema del filtro, ¿no? Que en el sentido de que uno tiende siempre a mirar las cosas de afuera como mejor y las cosas de uno como no tan buenas, pero uno se olvida muchas veces de que lo que nos llega de otros países es lo que está más pulido. O sea, los fanzines, no nos llegan los fanzines gringos, no nos llegan los fanzines japoneses, nos llegan las cosas que ya pasaron ciertas capas. Y yo creo que ustedes como difusores que han leído mucho cómic, chilenos se han dado cuenta de eso, de que en el fondo ustedes saben que hay calidad en Chile, saben que en verdad tenemos una industria súper potente, pero muchas veces la autopercepción que tenemos, incluso como autores, como lectores, no es esa. La gente dice, no, el cómic chileno vale callampa, ¿cachai? Porque, claro, hay mucha producción, y obviamente producción más amateur, que está recién comenzando, que no tiene la calidad con el estándar mínimo, por así decirlo, para considerarse una producción como más, por así decirlo, profesional de cómic. Pero hay mucho nivel. Y a mí una cosa que siempre menciono, que me llama mucho la atención, es que igual nosotros como país sudamericano, con todas las cosas que nos han pasado, con todos nuestros temas históricos, con todas nuestras limitaciones, incluso de capital, igual damos la cara, ¿cachai? O sea, tenemos, como mencionaba antes, un artista que fue mencionado en una de las revistas más importantes de Japón, ¿no? Sai Comic. Tenemos también el tema de Javier Argandoña, que ahora la nominaron a un premio en Norma Editorial. O sea, tenemos un montón de cosas. Paulina Palacios, que la rompe acá y en España. Entonces, no nos damos ni cuenta del potencial que tenemos, porque, claro, estamos sumidos en tanto cómic, y no nos damos cuenta. Entonces quería ver la perspectiva que tenía, no sé, Ariel, tú en base a eso, ¿cómo has visto el progreso del cómic, los niveles que están dándose ahora? Bueno, sí, efectivamente ahí coincido contigo. De repente tenemos mucho como referente la industria norteamericana y nos tendemos a comparar con eso porque, no sé, no tenemos una liga... Claro. A lo mejor reconocible de superhéroes y nuestros cómics no necesariamente están llegando a una adaptación a un live action en Netflix o en el cine, ¿sí? Claro. Entonces, claro, hay que mantener las proporciones y no dejarse consumir por ese único referente, porque en el fondo es una de las alternativas que puede explorar el cómic o la narrativa gráfica. Entonces, hoy día se están haciendo cosas bien interesantes que tienen repercusión en distintos ámbitos, incluso en el ámbito, por ejemplo, yo que vengo del ámbito de la ciencia, en el ámbito científico, como divulgación científica, para lo que es la valoración de la biodiversidad, la sensibilización ambiental, entender temas complejos de manera más sencilla, o, por ejemplo, educar en las salas de clase de otra forma. Te comentaba hace poco, me llegó información de un profesor chileno que ganó el Best Teacher Award por haber hecho un cómic junto con sus estudiantes. Voy a pasar el dato ahí en nuestras redes sociales para que le echen un vistazo y ojalá poder concertar pronto una entrevista con él y sus estudiantes para que nos cuenten más del proceso, y que eso obviamente da cuenta de la gran diversidad
de posibilidades que tiene el cómic y que también lo está explorando en nuestro país, ¿ya? Así que, pero aquí no puedo no señalar algo en lo que no estoy muy de acuerdo con Cristian, porque yo valoro efectivamente que el cómic se haga por pasión, ¿verdad? Y que transmita valores, pero hay una cosa que es el valor y otra cosa que es el precio, ¿sí? Hay una cosa que es, en el fondo, lo que nos mueve, nuestra motivación, y otras son cosas, derechos mínimos que tienen que existir justamente para que esto siga viviendo, porque el cómic como hobby, perfecto. Si a ti te gusta hacerlo por pasión, perfecto. Pero también creo que tiene que estar la alternativa para las personas que quieren desarrollarlo como una fuente de trabajo formal. Y en ese sentido, las personas que le están dedicando una jornada laboral completa, que tengan la posibilidad de contar con condiciones básicas que le permitan pagar sus gastos mínimos, tener sus implementos, acceder a salud. Entonces, creo que no tenemos que perder la vista de eso. Está bien, efectivamente, que sea por pasión y que después uno pueda elegir entre a lo mejor publicar algo más popular y un cómic más de autor, pero creo que también por todo el tiempo que se dedica y porque detrás de esto, si bien hay muchas personas que lo hacen de manera autodidacta, también hay un gran número de personas que lo están haciendo de manera profesional, estudiando, ya sea diseño, arte, guión, qué sé yo. Entonces, hay una inversión ahí detrás, ¿verdad? Entonces, si hay personas que lo han hecho, obviamente, en otro tipo de carrera o profesiones, ¿verdad? ¿Por qué no puede ocurrir también en la industria del cómic? Entonces, yo esperaría, obviamente, que estuvieran las dos alternativas, ¿sí? Genial que se haga por pasión, ojalá que sea así siempre, pero que también le podamos asegurar a esas personas que han entregado tanto de sí, condiciones mínimas para que puedan seguir haciéndolo a futuro, ¿verdad? Dios te escuche, Dios te escuche. Sí. No, pero de hecho hoy en día se dan más esas posibilidades con todo el tema del internet, de los eventos. Creo que es más factible el hecho de poder conseguir trabajo estable como dibujante de cómics. De hecho, a mí me pasó que gracias a la comunidad que se ha dado, con mis colegas más viejos me han informado así como, no, mira, tienes que buscar pega acá, ¿cachai? Las comisiones valen tanto, el precio es... Entonces, todo vuelve al tema de la comunidad al final. Entre más nos apoyamos, Claro. entre más nos conocemos entre nosotros, más podemos seguir adelante. O sea, una de las cosas mínimas es apañarnos entre nosotros, ¿cachai? Hablar bien de las pegas de los colegas. Y otra cosa Mira, que y aquí- también... Dale. Aquí quiero interrumpirte justamente a propósito de hablar porque hablamos de comunidad, perfecto, pero no identificamos que dentro de esta comunidad hay diferentes elementos, eso iba a decir, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que ¿por qué no pesa a esta gran productividad que estamos teniendo a nivel de país, la mejora en cuanto a estilo que ahí coincidimos, ¿verdad? Las diferentes narrativas y el alcance que estamos teniendo, esto no se visualiza, ¿ya? Ahí yo creo que también hay por un lado un sesgo de redes sociales, obviamente porque en el fondo los algoritmos terminan mostrándote lo que es más tendencia y nuestro cómic que es más de nicho o más de autor no tiene tanta visibilidad. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con que creo que hay una redundancia en algunos roles dentro de nuestra comunidad. Ya. Entonces a lo mejor hay muchos guionistas, hay muchos dibujantes, pero por ejemplo hay pocos rotulistas, o eso es verdad. pocos letristas, ¿verdad? O pocos editores, o pocos agentes. Tienes razón. Entonces, ¿eso qué hace? En el fondo que no haya un crecimiento balanceado, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que también poner ojo en cuál ha sido el desarrollo de Chile y compararnos también, no para llegar a eso, digamos, como lo que está haciendo la industria gringa, sino que para aprender de la estructura que la soporta, ¿verdad? Y obviamente sacar aprendizaje de sus errores y de sus aciertos. Un ejemplo, a mí me encanta Spawn. Me van a decir, ¿por qué Ariel no está hablando ahora de Spawn, que es un cómic gringo? Porque aquí tenemos a Diablo, por ejemplo, que podría ser el símil, ¿cierto? Bueno, ¿pero por qué? Porque en su momento el McFarlane, que fue el creador de Spawn, se metió muy fuerte en esto y, claro, le fue muy bien en un principio. Bueno, sigue siendo un personaje reconocible, pero él ya no lidera tanto su desarrollo. Él se dio los derechos para que otros autores lo hicieran porque se dio cuenta que a lo mejor como guionista, como dibujante, ya lo que él había hecho por ese personaje estaba un poco agotado. Entonces el tipo empezó a ver en dónde se podía meter y hoy día creo que reconoció y tiene un rol fundamental en la editorial que él tiene y bueno, y otros negocios, que es como un agente de marketing, ¿cachai? El tipo se formó en ese ámbito y obviamente ha empezado a cumplir otro rol distinto. Entonces creo que también no solamente hay que identificarse dónde nos está haciendo falta más apoyo y desarrollar esos roles,
sino que también que exista la posibilidad justamente dentro de la misma comunidad de hacer esa transición. Si un día tú fuiste dibujante, ¿por qué no ser guionista? O ¿por qué no ser editor? Claro. Y hay otra cosa ahí importante que creo que justamente a nosotros como divulgadores científicos, para aterrizar, o sea, divulgadores científicos, divulgadores del cómic, divulgadores científicos, lo aterrizo, es justamente eso, el generar generar masa crítica, porque si bien somos más que antes, creo que todavía somos pocos. No sé si ahí el Bruno consigue conmigo. Entonces, no hemos logrado generar el ruido o el peso suficiente para empezar a abrir espacios en medios populares de divulgación. Entonces, yo esperaría, en algún momento lo tuvo, ¿verdad? Una columna, por ejemplo, no sé, en La Tercera, en el Mercurio, o a lo mejor un espacio en un canal de televisión, o empezar a convocar más gente, porque varios de nosotros hemos sacado alguna columna en el diario o en la radio o en la televisión, pero son hechos aislados. Ojalá que ocurra algo como de manera constante. Yo ahí no tengo la clave, pero pienso que puede ser un poco por... Yo creo que eso va a cambiar, yo estoy seguro, pero segurísimo que eso va a cambiar cuando los editores en jefe, tanto en los medios escritos como televisivos, se empiecen a acercar a las generaciones de nosotros que consumimos historietas y consumimos cultura popular. Yo creo que cuando los editores en jefe de esos medios sean ñoños como nosotros, yo creo que ahí va a cambiar un poco la perspectiva. Pero hay cosas que hay cambios bruscos en la conducta también de los medios masivos. También hay posibilidades de que la gente se interese. A pesar de que aparecen notas pequeñas, todavía existen cosas que son bien puntuales. Tenemos a Guillo aquí presente y hace poco estuvo en Vía X, te hicieron una entrevista y también es un medio, a lo mejor no es un medio masivo, un medio más pero que es interesante que lo lleven, que en el fondo también se hable un poco. Hace poco también tienen un profesor que habla de historia y estaban hablando del tema de todo lo que tiene que ver, ¿cuánto se llama?, con las viñetas, desde el inicio del tiempo antiguo a lo que pasa ahora, tanto con el tema del rescate político y histórico. Eso en el fondo, pensar de que las primeras viñetas se hacían los primeros contestatarios, porque en el fondo la gente era, ¿cuánto se llama?, no sabía leer, era analfabeta, entonces la única forma de poder entregar el mensaje era a través del mensaje visual, entonces se hacía mucha historieta, mucha viñeta, porque en el fondo enseñaban a la gente el modelo, lo contestatorio del momento, tanto político como... Entonces, es interesante cómo se va mejorando en el sentido de que también los medios también se acerquen. Ahora, yo insisto y vuelvo a insistir, yo creo que la clave en todo esto, sobre todo por nosotros como medio, es el tema de la distribución. Nosotros tenemos un gran problema de distribución al ser un país tan largo. Yo creo que más que la difusión es la distribución. Si existiera la posibilidad, como los gringos lo tienen, empresas que se dedican netamente a la distribución, haría mucho más fácil poder llevar del norte al centro, del centro al sur, y así viceversa. Y es mucho más, porque lamentablemente cuando uno va de repente, por eso existe la posibilidad de cuando yo hago FIC Santiago y viene gente del norte y del sur a Santiago, porque el material que aparece en Santiago no está en el norte ni en el sur. Y así sucesivamente. O sea, yo creo que si nosotros como pequeña industria o comunidad, como estamos hablando ahora, existiera la posibilidad de mayor distribución, sería mucho más fácil de que la gente de los extremos o del centro tenga acceso a demás materiales y se pueda conocer. A ti te pasa mismo cuando tú, Bruno, así el tema del compilado, tú al final no alcanzas a dimensionar todo el material que se hace. Y es por lo mismo que hay mucha gente de regiones que dice, oye, pero yo también lancé mi historieta. Pero es porque no se conoce. Entonces ahí hay un tema de distribución que nosotros deberíamos ir manejando en el camino. Sí. Y ahora, antes de que cerremos con las preguntas, Garaje, tú habías levantado la mano y después unas últimas palabras de Bruno. Porque nos quedan 5 minutitos, así que ¿qué querías mencionar? Mira, qué bueno que está, saber que está Guillo ya presente, bueno, y agarrándome, le mando un saludo enorme y lamento no estar allá para poder compartir con él, porque además también tenemos que decir que recibió este año el premio Obvio que sí. como reconocimiento por su trayectoria en temas de humor gráfico, pero justamente de eso me quería colgar. Fíjense lo larga que ha sido y fructífera la trayectoria de Guillo, para que recién este año, bueno, ha tenido otros reconocimientos premios, por ejemplo el premio Altazor, pero la larga que ha sido su trayectoria para que recién hoy se venga a reconocer.
Entonces, ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Creo que también ahí hay un rol que tenemos que hacer como público y como divulgadores. Empezar a reconocer a los creadores en el momento oportuno y no esperar tanto tiempo, ¿sí? En el fondo, para que sirva de aliento a su carrera, ¿ya? Eso creo que es una parte. Y lo otro que mencionaba, bueno, Cristian, creo que justamente ahí está revelando otro de estos cuellos de botella que tenemos que tienen que ver con la estructura de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que justamente, para poder seguir progresando en este ámbito y dar un paso más allá de lo que hemos estado haciendo, es generar más espacios de encuentro como este, donde analicemos justamente cuáles son las necesidades que hoy día como comunidad, como industria creativa, estamos teniendo, ¿sí? Así que, bueno, creo que este es un gran avance por lo mismo, así que obviamente agradezco que Festival Aguacero organice estos eventos y ojalá haya más en distintas regiones. Po. Sí, po. Sí. Muchas gracias por tu comentario, Ariel. Vamos a ir cerrando con Chile en Viñetas. Bruno, ¿algunas palabras de cierre que quieras aportar? Sí, voy a tratar de hacerla como cierre, porque no era de cierre, pero quería tomar unas palabras que dijiste tú, Yanko, y es que si a mí me preguntan cómo es el cómic chileno, no tengo idea qué decir. Si me preguntan cómo es el cómic norteamericano, te puedo responder, cómo es el cómic japonés, te puedo responder, cómo es el cómic europeo, te puedo responder engañosamente. Hay mucho cómic independiente en Estados Unidos que acá ni nos enteramos y algunos que sí nos enteramos. Pero que uno no pueda decir cómo es el cómic chileno es una de las grandes gracias que tiene. Que es bueno. Diversidad de formato, que claro, son un dolor de cabeza para las librerías, o para librerías de la casa y también librerías como comerciales. Depende de libros, claro. Es una de las gracias que tiene el cómic chileno. No poder catalogarlo es una de las gracias y que también es un poco una resistencia a la homogenización que se pretende desde la industria cultural, sí, que ya no es como esto más romántico de la creación, sino que es pura producción. La cuestión es pura producción, producción, producción. Yo amo el manga, me encanta el manga, pero claro, de repente sí es como, bueno, está una máquina productiva que arrasa con todo, y en Chile, y en parte eso es una de las ventajas de la falta aún de profesionalización, más allá que suena muy romántico lo que digo, y es que no estamos totalmente sumidos por esta necesidad de producir a cada rato. Y esa resistencia, sobre todo en un sistema como el nuestro, digamos como Occidente, se ve muy reflejada en Chile, y es como yo creo que lo más bonito que tiene, y por eso mismo hay como hacerlo de cierre, es como abrirse a la bibliodiversidad, a la cómic diversidad que existe en el país, y que, no sé, como decíamos recién, yo soy profesor y cuando hablo con estudiantes me cuestan sus problemas, yo tengo cómics para recomendarle a cada uno, y para cada uno distinto, porque tienen cada uno un problema distinto. Genial. Y esa es una de las grandes gracias. No, esa diversidad es difícil encontrarla en todos lados. Cerramos ahora con preguntas del público. ¿Alguien alguna pregunta, algo? ¿Hablador calle para siempre? Yo. Siéntate tranquila, no te desesperes. Don Guillo. Hola. Yo quería compartir una cosa dentro de esta valoración del arte del cómic, de la ilustración, que creo que tiene que ser un objetivo permanente de nosotros. En el 1990, cuando recién llegó la democracia, comillas, yo lancé un libro que se llama El humor es más fuerte, que era como un compendio de lo que había hecho en el APSI. Y me acuerdo que el libro le quise dar valor, porque nosotros no estamos ni en el Museo de Bellas Artes ni en el Colegio de Periodistas, estamos como a medio camino, en tierra de nadie. Y yo creo que somos un arte mayor, no somos un arte menor. Y porque el humor es un arte mayor. Y fui a hablar con Nemesio Antunes, que era el director del museo, y le dije que quería lanzar mi libro allá. Y él me dijo, mira, podría ser en una salita que tengo en el sótano. Y yo le dije, no, yo quiero el hall central, bajo la cúpula, esa que arriendan las empresas para hacer cóctel de negocios y cosas. Y me dijo, pero es que es muy grande, ¿eh? Yo dije, no importa, yo quiero eso, porque esto es un arte mayor. Y lo convencimos. Estuvo de acuerdo y lo hicimos y se llenó el museo. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo permanente de nosotros.
luchar porque es un arte mayor y que necesita mucho respeto y valoración. Eso quería compartir como eje de lucha y de vida De resistencia. y de los dibujantes. Muchas gracias. Plenamente de acuerdo con lo que dice Guillo. ¿Hay ¿Otra por persona acá? que- Hola, hola. Muy agradecido aquí por la charla y la feria siempre. Primero la pregunta que antes que se me olvide, que es saber por qué hay un problema de distribución. Eso ya me gustaría saberlo como pregunta. Y reflexión, no sé si hay un concepto que les suena que se llama dignidad. El concepto de dignidad yo creo que es transversal a todas las disciplinas artísticas que se preguntan lo mismo que se están preguntando aquí sobre, con todo el trabajo que se hace, no es valorado y todo. Plantearon algo bueno sobre aquel que no le gusta hacer esto, que no se dedica a esto, porque esto es por amor al arte y en principio, y complementando aquí lo que dijo el maestro, esto es arte y yo creo que es una de las artes más complejas y debe ser la que menos valorada es respecto a otras que son más simplificadas y igual son valoradas en términos de precio y valor. Entonces lo que está pasando aquí es una suerte de lucha, una resistencia importante respecto a tendencias de comunicación que tienen que ser, que tienen que ampliarse, pero a sabiendas de que tiene que saturarse un poco el tema. O sea, tiene que producirse mucho, tiene que saturarse hasta el punto en que ya sepamos que esto se produce, se está haciendo, como en Argentina, que en verdad está bien avanzado el tema. Entonces eso, como dejarlo como reflexión de que si bien hay que pensar en el tema de la plata, de que alguien pueda vivir de esto, falta mucho para eso porque todas las artes están preguntándose lo mismo y todas quieren ser la que resalte, la que destaque. Así que yo creo que primero que todo va por ahí, por el valor a saturar la importancia que tiene este arte como uno de los más complejos que existen. Y por otro lado, la pregunta sobre la distribución. Eso, muchas gracias. Sí, no, haciendo hincapié en lo segundo que preguntas, el tema de uno se pregunta por qué pasan estas cosas, yo creo que hay muchos factores, pero uno principal que se me viene a la mente ahora es, me recuerdo a un teórico belga que se llama Thierry Groenstein, que escribió un libro que se llama El sistema de la historieta, donde él hablaba un poco de por qué la historieta le cuesta tanto como parecerse a otros medios, y hablaba del paradigma logocentrista, como que en el fondo tenemos toda esta idea de que la letra, la palabra escrita, ¿no? Es súper importante, es una referente, y la imagen no es tan bien mirada, como que es como el hermano menor, ¿no? Y especialmente hoy en día, con la sociedad actual, que tenemos un boom de imágenes, de hecho, lo mencionaban antes en la charla, tenemos imágenes en todos lados, ¿no? El diseño gráfico está en todos lados, en redes sociales nos bombardean, y se da un poco este fenómeno de la iconofagia, ¿no? De que consumimos imágenes, tragamos imágenes, pero no tenemos momento como de apreciarlas. Entonces, hay toda una serie de parámetros que llevan a entender este medio, que es principalmente icónico, ¿no? Hecho en base a ilustraciones, que la gente muchas veces no le ve el peso o no entiende lo potente que es, como tú mismo mencionabas, es uno de los artes más complejos, ¿no? Tenemos el tema del storyboard, de la edición, del flujo narrativo, de la composición, etcétera, pero estamos tan inmersos en imágenes que tendemos como a mirarlo menos, ¿no? El hermano chico. Y es muy interesante que se da en todos los países donde se da este arte, ¿no? Incluso en Japón, el nombre que se le da manga es casi como dibujos revueltos, ¿no? Como dibujos, como bocetos, ¿cachai? Entonces, es un problema transversal, yo creo, un poco las artes visuales. Esta lucha que ha tenido siempre la imagen por imponerse y por entenderse como un medio válido en sí mismo, ¿no? Y es súper relevante lo que dices de la resistencia. Yo creo que además de ser un medio de harta pasión, es un medio de harta resistencia. O sea, los difusores, como mencionaba Bruno y Ariel, tienen que pelearla para que la gente sepa. Nosotros como autores tenemos que pelearla para poder que la gente nos conozca. Los editores, en definitiva, es un arte de constante lucha y hay que seguir dándole nomás. Entonces, instancias como esta es el incentivo a que hagamos más, ¿cachai? Que difundamos, que si conocemos a alguien, que le hablemos del cómic chileno, que digamos que el cómic chileno es bueno, que se acerque la gente a leer y seguir dándole nomás. Eso en cuanto a la segunda... Y lo otro, súper cortito, porque estamos retrasados. Por el tema de la distribución es esencial. Es esencial porque en el fondo lo que tú ves, supongamos, la gente que viene de Santiago. La gente que viene de Santiago tiene que meter sus libros en una maleta, hacer gastos de pasaje, de un montón de cosas, y a lo mejor si también te estás metido, bueno, pero en el fondo todo el costo de poder llevar tu material a regiones y viceversa, gente de región a Santiago, es muy complicado. Entonces, si existiera a lo mejor una empresa o alguien que se encargara de la distribución a nivel nacional, habría muchas más facilidades de el producto tuyo puede llegar más fácil a regiones. Y eso, en el fondo, aumenta la cantidad del mercado. Porque yo, así, abuelo pájaro, generalmente el nivel de consumo o la cantidad de personas que consumen historieta en Chile no son más de 3.500 o 4.000 personas, en general.
Entonces, si no hay una distribución a nivel nacional, al hacer un país tan largo, estáis perdiendo capacidad de crear nuevos nichos de mercado para que te conozcan y puedan consumir la historieta. Yo creo por ahí va el tema también, sobre todo bueno, el tema comercial, si lo quiere llevar en el fondo. Sí. Claro, los autores se mueven solos. Generalmente varios te van a decir, muchos tienen que, ¿cuánto se llama? Tienen que encargarse de circo pobre, ¿cachai? Es decir, hay muchos que, sobre todo los autores que son integrales, se encargan de hacer todo el proceso completo, inclusive la distribución y un montón de cosas. Entonces es súper complicado. Entonces si existiera un modelo de distribución a nivel nacional y local, sería mucho más fácil para todos en general. Y cerrando un poco, y ahí entra un poco el tema del cooperativismo, ¿no? De que si no sé, yo soy de Valdivia y de repente voy a Santiago, le digo a mis colegas, pásenme sus cómics y se los llevo y viceversa. Entonces igual como hincando de nuevo como al tema principal de la comunidad, ¿cachai? De apañarnos entre todos. Y ahora, en honor al tiempo, muchas gracias por sus preguntas. Oye, sí, y nos despedimos con... Sí, nos está cortando ya el... Nos despedimos ahora, muchas gracias. Me dijo que me tenía que ir del evento, así que me voy. Ya. Oye, gracias chiquillos, gracias, se pasaron. Gracias Ariel ¿Cómo por estar están? acá. Nos vemos. Chau. Y gracias Cristian por eso, así que... Oye, gracias, muchas gracias. gracias. Me voy. ¿Lo están echando? No, si me va a echar, me va a pegar, ahora me va a pegar. Está bueno ya, pues. Oigan, muchas gracias, Yanko, Chris de FIC, Ariel, Bruno y su charla. Muchas gracias, chiquillos, por haber asistido a esta 9ª versión del Festival Internacional de Cómics de Valdivia. Y a las 4:30 viene la siguiente charla, que es de Javier Argandoña, destacada dibujante nacional que trabaja para el extranjero. Y precisamente su charla es acerca de aquello. Así que lo esperamos a las 4:30. Y el evento ya se está llenando de público y están todos los stands on fire. Así que dentro de poco, ya saben, 4:30, la charla de Javier Argandoña. Chao. Muchas gracias, chicos, se pasaron. Sigan a Chao, Chile en gracias, Viñeta. cuídense. Sigan a Garaje Hermético y Chile en Viñetas. Un abrazo, gracias por la invitación, nos vemos.